muchas gracias. Estamos cumpliendo 2 años. Hace realmente un año entregué yo mi archivo y les decía en esa oportunidad que un poco la escuela mía como director de la Cinemateca había sido recogiendo ese archivo, y que la persona que realmente pues me había dado como esa dimensión especial de lo que es el cine, que es el cine mirado desde la preservación, desde la conservación, desde la restauración, me lo había dado realmente esa escuela, esa clase, me lo había dado Adriana González, realmente dándome a entender que todos esos papeles y esas cajas que teníamos en tiempos modernos y que habíamos arrastrado de un lugar a otro durante tantos años, ella realmente era la persona que me había enseñado un poco que todos esos documentos eran documentos importantes, que eran documentos del cine y documentos de la ciudad que había que preservar. Realmente estos 2 años para mí han sido una experiencia maravillosa. Desde que de alguna manera pues Adriana nos da a entender esta dimensión del cine, estos 2 años han sido para mí también la manera de volver, digámoslo, los ojos. Yo que empecé, digámoslo, a hacer cine desde el 79, la manera de volver a recorrer todos estos 40 años, porque realmente estoy cumpliendo 40 años de haber empezado a hacer cine en el 79, y que me ha permitido sobre todo estudiar y de alguna manera pues examinar detenidamente la obra de todos mis amigos, de todos los contemporáneos que empezaron conmigo y de las nuevas generaciones de directores antioqueños que de alguna manera, algunos de ellos muy jóvenes, muchachos que ahora que tienen 25, 30 años, que de alguna manera he encontrado en ellos la continuidad de nuestras preguntas, de nuestros intereses, de nuestras búsquedas. Ha sido estos 2 años una escuela extraordinaria de conversar con cada uno de estos amigos, de volver a mirar así rápidamente sus obras, no solamente en los días de los eventos, sino antes, investigar con ellos sus búsquedas, volver a ver estas películas que hemos construido en estos últimos 40 años de una manera consciente como realizadores, como autores, como directores, y ha sido, para mí ha despertado un enorme interés en el valor de estas obras. Ustedes, yo sé que muchos de ustedes nos han acompañado durante estos 2 años. Hemos ido creando lentamente una comunidad de espectadores de esta Cinemateca de Medellín y sé que tímidamente y se han ido acercando, pero ya creo que somos un grupo, digámoslo, que sigue continuamente todos estos eventos, por lo menos los que tienen que ver con el director, conmigo como director de la Cinemateca. Y sé que nos hemos enamorado de estos programas, de estos eventos y espacios que hemos creado. O sea, no solamente de la cita con los directores antioqueños, de los cuales les digo que hemos grabado todas estas conferencias, estas conversaciones en video y en sonido a veces, no al comienzo solamente en sonido, pero las hemos grabado con la intención de dejar un documento importante de esta primera indagación de lo que es la historia, digámoslo, del audiovisual antioqueño. Sé que algunos de ustedes también hemos tenido momentos muy interesantes en confrontación con algunos de los archivos de la ciudad, ¿cierto? Que Adriana González ha conocido, ha buscado, diagnosticado y que nos ha invitado, digámoslo, a que nos encontremos con ellos. Archivos a veces muy sencillos, de películas familiares, de películas de vida cotidiana, casuales, algunos de 3, de 4 horas, algunos de muchas más horas,
pero a todos nos ha encantado volver a ver la ciudad a través de estas películas familiares, que en el caso mío, pues tuve una familia donde también se hicieron algunas cosas de las cuales no queda sino 40 o 50 minutos, pero ha sido muy grato volver a ver, a entender, digámoslo, todos esos recuerdos familiares, el valor que tienen para la ciudad, para el investigador, para el historiador, realmente para saber pues qué somos, qué hemos vivido, qué hemos perdido, qué hemos vivido anteriormente. Y otros archivos, digamos, un poco más, ha sido muy interesante también enfrentarnos a archivos un poco más, digamos, más conscientes, más de producción profesional, empresarial, como por ejemplo todo el archivo de Muchachos a lo Bien, del programa documental que se hizo durante los años 90, del 94 al 99, más de 100 documentales. Con ese archivo lo hemos tomado un poco como estandarte y lo hemos llevado a las universidades, lo estamos llevando, y ha sido, digamos, un impacto enorme ver la ignorancia que tienen nuestros estudiantes de comunicación audiovisual sobre la historia del audiovisual de Medellín, pero no solo sobre la historia del audiovisual, sino sobre la historia de la ciudad. Nos hemos quedado un poco sorprendidos, hasta un poco, ¿qué te digo?, como asustados de esa ignorancia tan impresionante sobre esa desconexión que tienen las generaciones nuevas con algo que nosotros suponemos que debe saberse. Entonces eso nos ha dado, digámoslo, la fuerza de entender que la Cinemateca tiene una tarea enorme, principalmente con los estudiantes de comunicación audiovisual y con los estudiantes de las escuelas de cine, con todos esos programas que reúnen cientos de estudiantes, yo creo que miles de estudiantes que están preocupados por el cine. O sea, tenemos una labor importantísima de verdad de decirles a estos muchachos, meterlos a la historia de la ciudad, meterlos a la historia del audiovisual, y eso pues nos abre, digámoslo, unas perspectivas de trabajo maravillosas. Yo creo que la Cinemateca ha estado, pues la forma como se maneja, me parece a mí, como programa, como está en todos los equipamientos culturales, todos los lugares culturales de la ciudad, la forma como la forma como acompaña a las escuelas, a los programas repito, de comunicación audiovisual o de cine, la forma como los acompaña, y la forma como acompaña también a los distintos, digámoslo, corporaciones formativas, como acompaña a los festivales. Yo creo que todos saben de alguna manera que la Cinemateca es un gran aliado, que es una fuerza poderosa con la que ustedes pueden contar, una fuerza poderosa para organizar, para formar, para pensar, para mirar una cantidad de cosas. Y en ese sentido me siento realmente muy agradecido con todos los que me invitaron a estar aquí dirigiendo esta Cinemateca. Ustedes saben que yo he sido un trabajador independiente, realmente nunca había trabajado en forma, sino que por primera vez estoy en un lugar en donde me siento muy orgulloso, he aprendido muchísimo, también me he impregnado de ese espíritu del custodio del archivo audiovisual. Ese custodio que encuentra uno en los barrios, en las corporaciones de barrio donde se reúnen y guardan documentos de la historia de cada barrio. He encontrado una forma de estar en la ciudad y una forma, de alguna manera, de decirle al tiempo que pare, al tiempo no solamente del consumo, sino al tiempo de la vida, ¿cierto? Que el cine es un medio extraordinario de restitución de lo vivido, en donde las personas pasadas, lo que dijeron, se conserva restituido de una forma milagrosa. Entonces sí quiero, han sido unos años muy especiales. Quiero agradecerles a todos los que me invitaron a estar acá y a decirles que sigamos con este trabajo y que imagínense que nos permite, digámoslo, esta Cinemateca tener hoy a un personaje maravilloso, a una directora, a una mujer, a una creadora
del cine colombiano, con la que vamos a conversar y con la que yo sé que ustedes también de alguna manera quieren conversar. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Víctor. La obra de Marta Rodríguez tiene una gran importancia para la historia de nuestro país. Sus documentales, que van más allá de la poesía visual y trascienden al compromiso social, han servido a investigadores y han mantenido viva la memoria de los pueblos colombianos. Marta nació en la ciudad de Bogotá en el año 1938. Estudió sociología, antropología y cine en España, Colombia y Francia. En 1965 conoció al fotógrafo Jorge Silva, con quien realizó la película Chircales, documental sobre una familia que elabora ladrillos de madera artesanal y en las peores condiciones de explotación laboral y social. Desde Chircales, Marta Rodríguez trabajó con Jorge Silva en todos sus documentales. En 1976 terminan la producción de Campesinos y realizan en 1980 La voz de los sobrevivientes, documental sobre líderes asesinados. En 1982 finalizan Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, premiada en los festivales de cine de Cartagena, Huelva, Berlín y México. Otros de sus trabajos en cine son Nacer de nuevo en 1987, sobre una pareja de ancianos sobrevivientes de la tragedia de Armero. En 1989, Amor, mujeres y flores, acerca de las condiciones en que son explotadas las operarias de los cultivos de flores en la sabana de Bogotá. Profundiza los vínculos con las comunidades oprimidas, en especial las indígenas, a través de talleres y prácticas conjuntas. Estos talleres en video son auspiciados por la UNESCO. Participa de los desarrollos que en el mismo sentido se llevan a cabo en México, Bolivia y Brasil. Hace parte de la conmemoración de los 500 años de la conquista de América y realiza con el documentalista boliviano Iván Sanginés Memoria Viva en 1992. Con su hijo Lucas Silva realizó en 1998 Amapola de la flor maldita, en 1999 Los hijos del trueno, sobre la incidencia de los cultivos ilícitos en la cultura de los indígenas del Cauca, y en el 2002 La hoja sagrada, sobre el cultivo de la hoja de coca. Con Fernando Restrepo dirigió en el 2001 Nunca más, en el 2004 Una casa sola se vence y en el 2006 Soraya, amor no es olvido. Documentales acerca del drama vivido desde mediados de los años 90 por las comunidades afrocolombianas del Urabá chocuano y antioqueño, desplazadas violentamente de sus regiones por los actores armados que actúan en Colombia, guerrilla, paramilitares y ejército. Por dedicar toda su vida al cine, a darle voz a los que habían sido silenciados, hoy estamos acá reunidos para hacerle un sentido homenaje. Invitamos a Daniel Vázquez, líder de Alianzas y Lazo Social del Museo Casa de la Memoria, para dar unas palabras al público. Hola, muy buenas tardes. Estamos muy complacidos, muy orgullosos de que nos acompañen en este espacio y que nos podamos compartir esta retrospectiva y este homenaje que le estamos haciendo a la maestra Marta Rodríguez. Que sea esta la oportunidad también para presentarles excusas por nuestra directora Catalina Sánchez, quien en este momento se encuentra en una conferencia internacional precisamente sobre archivo y memoria en Camboya, invitada por la red ICOM, y está presentando ya nuestra experiencia del Museo Casa de la Memoria. Entonces, como para no alargarnos mucho y pasar de una vez a disfrutar de la conversación con la maestra y con Víctor, queremos agradecerles por estar aquí presentes. En estos días, como saben, este ya es el tercer día, hemos disfrutado y aprendido mucho al ser anfitriones de este homenaje de una mujer pionera del cine documental en Colombia y América Latina. Y pues la idea es seguir exaltando y con esta conversación que vamos a tener, visibilizar su contribución a las comunidades y al reconocimiento de las regiones y los derechos de sus habitantes. Entonces, sin más, muchísimas gracias y demos paso a la conversación. Marta, no, a veces, mira, nos hemos visto tanto, hemos compartido en lugares y todo, pero de todas maneras, no sabes que mi intimidad es hablar ya a este nivel de tu obra y de lo que significas tú para el documental latinoamericano, colombiano, mundial, de lo que eres tú como persona, como una persona como alguien que nos ha dado también un camino
porque sé que muchos de los que están acá te conocen mucho, conocen desde el documental también muchas cosas tuyas, de tu obra, han visto y quisieran también conversar. Y en ese sentido, si alguien en algún momento quiere profundizar o tocar un tema, no tenemos que respetar el ritual, pues, de que solamente hablen luego. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Yo solamente quiero decirte que ahora que estamos como en una zozobra de país, ¿cierto? Hoy mismo acaba de ocurrir algo que nos pone a temblar, ¿cierto? Bastante. Que no sabemos cómo interpretar, o sí sabemos, pero sabemos que va a ser una enorme oportunidad para muchísima gente. Todos estos 50 años de obra tuya, de trabajo infatigable, ese ejemplo tuyo sobre todo de nunca estar conforme, digámoslo, con denunciar, porque yo creo que una parte muy importante desde que comienzan Chircales es denunciar, obviamente crear atmósferas, pensar, mostrar también un enorme amor por tus personajes, sí, ¿cierto? Una gran intuición también por entenderlos, por oírlos. Has viajado por todas partes a lugares que en un momento dado era peligroso ir, que ninguno de nosotros pensaba Creo que aquí tú me ayudaste, Santa Fe y Antioquia, sí, cuando me iba por abajo. Y la gente me decía, pero Marta, ¿cómo se le ocurre? Allá la van a matar. Y nosotros creo que nosotros nos quedamos en el festival y, sí. Y viendo la historia del cine, y tú nos diste la espalda y te fuiste en un momento dado, pues, y cumpliste el compromiso con nosotros y te fuiste a rodar uno de los documentales de lo que se llama la trilogía de Urabá. Sí, la trilogía de Urabá, sí, de la Operación Génesis. De la Operación Génesis. Sí. Y que fuiste, y de ahí surge, ¿cuál documental surge ahí? La trilogía, que son la trilogía. Nunca Más, de los afros que fueron sacados violentamente como bombardeos de los territorios, que los metieron en turbo a un coliseo 3 años, y de ahí sale El Retorno, Nunca Más, y la historia de 2 mujeres desplazadas, Soraya y Marta Palma. Esos dos documentales. Ajá. Sí. Sí, y realmente es increíble porque nosotros estábamos viendo cine, yo no recuerdo qué número era ese festival, no me acuerdo qué era, tal vez el tercero, y nosotros seguimos ahí, pues, sabiendo que eso que tú sabías nosotros lo queríamos ignorar. Todos sabíamos lo que estaba pasando, que estaba esa guerra, sí, fue una guerra paramilitar del ejército en Chocó. Fue una guerra realmente que desplazó mucha población afro y que pues los metieron en un coliseo deportivo 3 años, a cocinarse ahí hasta que lograron retornar. Muchos años antes yo quisiera como devolvernos obviamente hasta el comienzo, cuando empezaste. Me parece tan maravilloso los personajes que conociste, que intervinieron, digámoslo, también en tu primer documental. Alguien como, por ejemplo, como el padre Camilo Torres, ¿cierto? Sí. Tan importante, digámoslo, en la decisión. Me llevó al cine, él tiene la responsabilidad de llevarme al cine porque él me llevó al barrio donde hice mi primer documental, Chircales, porque él era profesor de metodología en la Nacional y nos dijo a los estudiantes que fuéramos a crear un movimiento universitario de promoción comunal para ayudar a esa gente que llegaba desplazada a la acción comunal, para dar bases organizativas. Sí. Allá me fui y allá encontré mi primera película, Los Chircales. Pero digámoslo, entiendo que tú vas, digámoslo, como a ser parte de ese grupo de jóvenes, y vas como profesora. ¿Todavía no habías pensado en rodar? ¿No habías pensado? No, yo iba como maestra. Ibas como maestra. Y ¿cierto? Tenía una escuelita dominical con niños que cargaban ladrillos. Sí. Y cuando vi las condiciones de estos niños de pobreza, de maltrato, de no escolaridad, quise conocer de dónde venía, y me encontré con los niños cargando ladrillos en la espalda, como animalitos cargando hornos de ladrillo. Ahí es cuando decido, esto hay que mostrarlo, y me va a tocar estudiar cine. Y entonces te fuiste a finales de los años 50 a Francia, ¿no? Sí, 5 años, y aprendí allá con Jean Rouge, sí, el famoso maestro etnólogo, y regresé a hacer Chircales.
Sí. Y ahí encuentro a Jorge Silva, mi marido, que ya había hecho un corto, Los días de papel, sobre la infancia de él, de miseria, de pobreza. Y fue el único que creyó en mi proyecto, nadie me creía en ese proyecto, porque en esa época hacer cine, uno era un casquivano, un no sé cuántos, y desacreditaba a la familia. Entonces, el único que creyó que yo no estaba loca, porque mi señora madre llamó a un abogado y le dijo, mi hija está loca, y le quito la herencia, y el abogado le dijo, doña Conchita, pues yo no la veo loca. O sea que hacer cine en aquellos años no era fácil, había un rechazo enorme. Y bueno, Jorge Silva creyó y metimos 5 años y sacamos Chircales. Tú llegaste, pero cuéntanos un poco de esa vida tuya en París. Fuiste a un curso de Jean Rouch. ¿Qué aprendiste de Jean Rouch? ¿Cómo lo conociste? Mira, es que yo entiendo que él acababa de sacar, digamos, Crónica de un verano. Crónica de un verano, sí. Cierto. Yo entré porque había una escuela de antropología, que allá llaman etnología. Sí. Era para estudiantes de antropología, pero había un seminario con Rouch para antropólogos. Y claro, yo me metí ahí y aparece el maestro Rouch, que era el mejor maestro que he conocido, y él había muchos brasileños, Néstor Almendro, el fotógrafo, sí, mexicanos, latinoamericanos, y él nos formó diciendo, ustedes van a América Latina, allá no hay nada, van a aprender todo. Sonido e imagen, había profesores de sonido e imagen, y hagan un documental completo. Si van a sus países, ustedes se pueden defender solos. Por eso llegué y logré hacer Chircales. Ajá. Sí. Entiendo que leí aquí en el libro de Santiago Andrés una cosa maravillosa, y es que en Europa, en un festival en Italia, tú ves Raíces de Piedra. Sí, Raíces de Piedra, sí. De José María Arzuaga. La mismita. Que es filmada también allá en los Chircales, sí, en los ¿cierto? Chircales. Yo ignoraba que existiera porque... No lo conociste, no lo conocías, pues obviamente. Personalmente sí lo conocí. ¿Sí? Sí, pero antes, digamos, antes de ver la película. Él vivió en Colombia por esos años, 60 o algo así. Sí. Y su película tuvo premio allá en Sestro y Levante, un pueblo de Italia. Pero yo no tuve nada que ver con Chircales, con esa película. Realmente nada, porque él tiene una visión muy particular, y la visión de él, porque era un dramonón puesto en escena de un drama de un no sé quién que se vuelve medio loco y... Sí, que lo amarran por allá en un palo. Un delirio y unas vainas. Yo no hacía eso, yo soy antropólogo. Pues sí la hizo, pero no me influenció a mí en absoluto. Ya. Uno sabe, Marta, que detrás de cada documental tuyo, ¿cierto? Y vamos a hablar de Chircales, porque yo creo que todos amamos Chircales, la hemos visto y se nos hace inagotable verla, se nos hace una lección, es uno de los grandes momentos, pues obviamente, del documental colombiano, latinoamericano. Entremos a Chircales un poquito para que nos cuentes, sí, como entiendo que conoces a Jorge Silva. Él ha hecho una película, como nos estás contando, una película que entiendo que se perdió, ¿cierto? No, Días de ahora papel. La restauramos y la logramos restaurar y existe. Y acaba Felipe, que trabaja conmigo, de tener una beca para ir a UNAM en México para restaurarla y aprender técnicas de restauración. ¿Y cómo era la película? ¿Te la mostró él? O sea, cuando ustedes se conocen realmente... Él me enseña esa película porque Jorge es una persona que viene de mucha pobreza. Él viene de Girardot, de una mujer que era empleada doméstica, no tuvo ningún padre en ninguna clase porque no tuvo padre. Entonces él fue albañil para ayudar a su mamá. Tenía un tercero de primaria, pero era un loco por el cine. Entonces hicimos un equipo en que él estaba muy metido en la realidad de la pobreza, de la marginalidad, y eso me ayudó mucho a mí a mirar esos Chircales con una mirada más consciente de la pobreza y de la realidad de estas gentes, ¿no? Sí. ¿Y cómo te pareció Jorge? O sea, cuando lo conociste, porque... Ayúdanos a conocer un poco a Jorge. Jorge era una persona que amaba el cine profundamente, realmente el cine era como su pasión, y era un excelente fotógrafo. Él estudiaba muchísimo, se documentaba y realmente fue autodidacta. Él se formó en el movimiento de cineclubes que hubo en Bogotá en aquellos años antes de las escuelas de cine.
como no había escuelas de cine, había cineclubes que eran muy importantes, que formaron esta gente con el neorrealismo, con todo, porque era el único espacio donde se podía ver películas y aprender un poco, ¿no? Sí. El grupo de amigos, el entorno de cineastas del cual era. Porque después En veo que él aquellos trabaja después con Mayolo, ¿cierto? Hace Sí, con Carlos. Montserrat. Pues mira, surge el grupo de cine político, Sí, que surge en los años que hicimos Chircales, Chircales empezó en el 66 y se acabó, metimos 5 años. Y sí. surge un grupo que ya era como el inicio de un cine político, que está Carlos Álvarez, que acaba de fallecer, falleció hace muy poquito, que hizo Asalto, el de Subdesarrollo, algo así, Sí, y el grupo de Cali. Y el grupo de Cali, Caliboy, que estaban Luis Ospina, Mayolo, Ramiro Arbeláez, sociólogo, y que hacen un cine entre ficción, documental, también un cine político de denuncia. sí. Son los dos grupos que surgen en ese momento. Sí. Bueno, Jorge escribe también, Sí, también ¿cierto? él escribe crónicas. Sí, Y su gran sueño era hacer la violencia, que lo que fue por lo que trabajó muchos años. sí, Y con Arturo Alape, no sé si conociste a Arturo Alape, sí, claro, claro. el cronista de la violencia, escribieron varios guiones, pero desgraciadamente Jorge falleció en el 87. Quería hacer una película sobre la Sí, él le violencia. interesaba mucho, porque Pero ficción ¿o qué? ya quería pasarse a ficción. Sí. Porque él le tocó el 9 de abril, la violencia, y eso marcó mucho a la gente, y quería hacer esto, pero bueno, quedaron los guiones. Quedan guiones de eso todavía, ¿sí? Sí. Pero bueno, volvamos a Chircales. ¿Cómo fue el trabajo de ustedes dos? Mira, ¿Cómo se hace esa historia tan hermosa, tan dura al mismo tiempo? Sí. Yo empecé buscando una familia representativa y me fui por esas lomas allá de Tunjuelito a buscar la familia y encontré una familia Castañeda que era muy representativa porque era el papá, la mamá y como 12 hijos, y los niños eran la mano de obra barata. Entonces, mientras más hijos, más mano de obra, que los explotaban vilmente a los niños. Y esta familia fue la familia que me daba como la imagen de lo que pasaba allá. Allá era unos señores terratenientes que eran unos déspotas, explotadores inhumanos, que arrendaban a un arrendatario, y ese arrendatario, según los hornos que manejaba para coser el ladrillo, contrataba a las familias y pagaban a destajo. Y la gente era explotada completamente. Por hacer 1000 ladrillos se podían ganar 300.000 pesitos, y esos niños de 3, 4 añitos cargando ladrillos. Eso era absolutamente inhumano y violando todos los derechos, porque bienestar familiar surge con el gobierno de Carlos Lleras, para que uno pueda denunciar que los niños eran violentados y explotados. Pero se veían los niños cargando ladrillos y enfermitos y a nadie le importaba. Entonces empezamos a filmar, pero no llevamos equipos así de entrada, sino mucho más adelante, cuando establecimos una amistad, una comunicación con ellos y que no los perjudicáramos, porque en esa hacienda para entrar había que pedir permiso y los terratenientes estaban encima vigilando, y al final de la película nos echaron a todos, a la familia, a nosotros, a todos. Porque si veían que preguntábamos, si no tienen prestaciones y no tienen seguridad social y la gente empezó a tomar conciencia, porque llegar 2 personas extrañas con unos equipos que para ellos eran pura magia, les cambió su percepción de la vida, les cambió todo, les abrió los ojos de la explotación y cambiaron por completo. Hoy nadie está en el barro, además el barro se acabó por esas lomas y ya los Chircales se acabaron. Ya eso no existe. ¿Ustedes trabajaron con sonido directo, no? No, yo le compré a un suizo que vino a entrevistar a Camilo una grabadora Uger, que no era sincrónica. No era sincrónica, No. sí. Felizmente, porque luego llegó el sincrónico, entonces todo el mundo usaba eso, y llegó el video y no le daban la prioridad a la imagen, sonido. porque la imagen en sí misma hablaba sola.
como nos enseñó Jean Rouch. Lo primero es la imagen, y la imagen era tan violenta, tan fuerte, que no hacía falta llegar a hacer entrevistas, porque con solo verla ahí estaba esa barbarie de un mundo en que el niño era esclavo. ¿No es cierto? Y digámoslo, el no tener sonido directo le da un encanto al documental especialísimo. Sí, realmente. El sonido se siente muy trabajado, Sí. se siente un trabajo de Foley, pero con mucha tranquilidad, pues, muy natural. Sí, Y al mismo tiempo las voces están todo el tiempo yendo y viniendo y se meten todo lo que es maravilloso, que es la radio, la radionovela. ¿No es cierto? Sí, la vida cotidiana. La vida cotidiana. Era llegar allá, en esa época se usaban cámaras boles que tenían rollitos de 2 minutos y medio, rollitos pequeños. Entonces, y esas cámaras tienen cuerda. Y como allá no había luz, allá no había agua, allá era completamente primitivo, entonces esas cámaras son muy buenas. Y con esa cámara filmamos el documental. ¿Cómo era la dinámica de la filmación, Marta? Porque ustedes a veces están, digámoslo, filmando el trabajo como tal, ¿cierto? Para que uno entienda las etapas, pero al mismo tiempo también lo tremendo que son ver estos niños cargando y estas mujeres, todo eso, lo tremendo que es ver el trabajo, pero al mismo tiempo lo humano. Pero la vida cotidiana, ¿cuándo la grababan? Ya propiamente... Pues viviendo allá diariamente uno veía los conflictos, porque el señor padre, don Alfredito, lo llamaban los guarapos, porque el viejito era muy guarapero y muy borracho. Entonces llegaba que los quiero matar, que a machete, que a cuchillo. Había mucha violencia entre la familia y realmente, porque vivían en un solo cuarto, vivían 15 personas, uno encima de otros. Y la vida era muy, muy violenta, muy, muy difícil. Entonces el viejito se metía en un pozo de barro a las 5 de la mañana, con ese frío de Bogotá, sin botas, porque unas botas pantaneras tenían, a moler ese barro hasta las 5 de la tarde, salía a tomar guarapo, a emborracharse. Y era una vida muy violenta, muy difícil, las mujeres les tocaba realmente un trabajo salvaje, ahí embarazadas cargando ladrillos en la espalda como animales. Realmente sí era escandalosamente violenta esa realidad. Mucho, muchísimo. Mucho. ¿Y cómo fue, digámoslo, uno cuando ve el documental, no sé si pues todos lo hemos sentido, hay unas secuencias extraordinarias, en general los encuadres, los rostros. ¿Cómo fue el encuentro de ustedes con ese material cuando empezaron a rodar y lo llevaban a mirarlo y a organizarlo? Porque era hermosísima la luz, era un contraste entre algo muy, muy duro, ¿cierto? Estos niños trabajando y toda esta pobreza, pero al mismo tiempo había como una aura de belleza extraña, de humanidad. ¿Cómo miraban ustedes eso? Pues empezamos a ver que, por ejemplo, ellos tenían como sueños de evadirse de esa realidad, y ocurre la primera comunión de Leonor, una de las hijas de la familia, y entonces se transforma, porque todos trabajan por un vestido blanco, un vestido lo más bello posible. Entonces ellos soñaban con eso, ese día en que no había barro ni ladrillo, sino una fiesta familiar para que su hermanita Leonor tuviera el mejor vestido. Y es muy lindo ver cómo toda la familia se une, trabajan, le compran su vestido, tiene una primera comunión preciosa. Y yo admiré mucho a un cineasta francés, Jean Vigo, que fue como un maestro del documental en Francia en los años 20, y tiene una secuencia en un documental que hizo por el río Sena, donde bajan barquitos, de un matrimonio en que hay una mujer con un traje blanco que baja por el Sena, y la primera comunión es como un homenaje a Jean Vigo, que yo lo admiraba mucho. De que había, en medio de ese dolor y ese sufrimiento y esa explotación, había momentos de soñar y de tener algo distinto al barro, ¿no es cierto? Sí. Que era lo cotidiano. Sí. Las entrevistas que hacían, digámoslo, sin ser sincrónicas, las hacías en otros momentos. Mira, eso lo hacías tú. Eso lo hacías. Por ejemplo, la hermana mayor,
mi mamá otra vez embarazada. Ay, tenemos 11 hermanos y otro hermano. Pero surgían, una vez que yo estaba con un micrófono, oiga, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted? No, eso yo nunca lo vi. Surgían sí. Así porque vivíamos allá. Ya. Prácticamente vivíamos allá, entonces explotaban así momentos, como un día que llegué por la tarde y un obrero joven, que le decían el Caritas, se murió. Porque allá les gustaba en las tardes irse a los hornos a tomar tinto, y esos hornos producen monóxido de carbono, y muchos murieron intoxicados. Entonces llegamos de improviso, bajan con el cajón, con el muerto, y nos tocan irnos para el cementerio a filmar el entierro, y no esperábamos eso. Se murió el Caritas y Corra, y se me acabó la película, entonces me quedó solo el audio, pero ahí se cubrió. Ahí hiciste una cantidad de quejas, de llantos, de reclamos, de histerias. Que perdían el padre súbitamente, quedaban los peladitos casi como decían, a pedir limón, porque era mucha la pobreza, ¿no es cierto? Eran campesinos que emigraron por pobreza, por la violencia, por todo lo que dejó la violencia en los 40, ¿no es cierto? Sí, ¿qué sientes ahora cuando ves ese relato? ¿Cómo lo ves? Pues me llega al alma porque compartir todo eso, y soy muy amiga de la familia hoy día ya no tiene nada que ver con el barro, ellos ya están organizados, sus hijos ya son estudiantes de bachillerato, ya no tienen 11 hijos ni 15, sino 3 o 4 o 1, cambió todo. Ajá. Todo cambió completamente. Y la película los lanza a ustedes, digámoslo, a ser reconocidos mundialmente, ¿cierto? Sí. Vamos a Alemania Oriental, al Festival de Leipzig, que era tan famoso. Era un festival importantísimo y nos ganamos todos los premios. Paloma de Oro, que era el premio más importante, Federación de la Crítica, luego se gana en Finlandia, en un festival en Alemania Occidental, Oberhausen tiene 3 premios, en México. Y la gente decía, es un clásico, y es un clásico, Virgen Santísima. Yo no esperaba hacer un clásico con mi primer documental, pero parece que sí. Y hoy día es considerado uno de los documentales más importantes en América Latina. Seguro. Y arrancamos haciendo el primer documental en Colombia. Sí, es de un dramatismo y de una belleza al mismo tiempo, y de una denuncia. O sea, conserva todo lo que, digámoslo, por un lado también ese encuentro con esas voces que me dices tú que en un momento dado de pronto dicen una verdad delante de la grabadora, y a partir de ahí uno va encontrando en todos tus trabajos de pronto mujeres sobre todo que deciden dar una enorme queja, ¿cierto? Y al mismo tiempo un testimonio de resistencia. Esas voces empiezan a aparecer desde ahí mismo, ¿no? La hermana mayor Alcira es como la líder que logra, porque cuando nos fue muy bien con el documental y todos los premios, entonces logramos conseguir un terrenito para aquellos, un lote para hacer una casita, ya con servicios, con agua, con todo, porque jamás habían visto una llave donde saliera agua, nunca en su vida. Hicieron la casa que es como el corazón de ellos. Esa casa es para ellos la vida, porque ahí se han creado todos los nietos, todo el mundo. En esa casa que se logró construir. Sí. Ahí empiezan, luego ¿qué documental sigue? Luego, digámoslo. Viene un sacerdote compañero de Camilo, Gustavo Pérez Ramírez, que creó la primera empresa de cine en Colombia, ICODES, y él viene a la Nacional a denunciar que en el Bichada están masacrando indígenas, en la región de San Rafael de Planas. Y entonces yo le digo, pues vamos a filmar. Y él dice, bueno, yo produzco el documental, y ya es una metodología distinta, son 15 días, porque era una región ocupada por el ejército, porque los guajivos, que es una comunidad nómada, habían creado una cooperativa agropecuaria, para que no nos robaran los colonos y todo, la cosecha de arroz y todo, y entonces inventaron que eran guerrillas y llegaron a matar, a torturar, porque tampoco había asuntos indígenas, y mandaban era al ejército. Esos indios están molestando, y estos tipos eran unos asesinos.
llegaron torturando, violando, desplazando. Entonces llegábamos a los asentamientos de los indígenas a tomar testimonio de torturas, de asesinatos, de violaciones, y el ejército estaba detrás de nosotros hasta que nos cogieron en un asentamiento y íbamos con un sacerdote que vivía con ellos y hablaba guajiro, y el padre González, y nos tocó salir corriendo del llano con unas familias que vinieron a mi casa a Bogotá porque había que traducirlo porque hablaban era guajiro. Tocó traducir todas las entrevistas y todo lo que hicimos, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue recibido ese documental? Entiendo ese que documental fue creó un muy impacto importante porque por y un primera escándalo. vez se habló del problema de los pueblos indígenas, que en ese momento en los llanos decían, usted quiere hablar con racional o con irracional, y el indio era considerado irracional y además menor de edad, o sea que si los asesinaban no pasaba nada. Ahí hay una masacre anterior, la de los Cuivas, otra comunidad nómada que los llaneros, que son cultura completamente machista, los invitan a un sancocho, los matan a todos y queman los cadáveres, pero se escapan unos que van a Villavicencio y denuncian. Y yo estuve en el juicio de los Cubas en Villavicencio, donde el abogado, aquí no es delito matar indios, aquí pueden matar indios porque lo ha hecho el abuelo, el tatarabuelo y todo, y entonces absueltos. Y tocó ir a Ibagué, el juicio se trasladó a Ibagué y allá los condenaron para Gorgona. Es como la primera vez en que se habla del problema indígena en Colombia, que no se hablaba. Allá se practicaba la guajibiada, ir a cazar indios a caballo. Los cazaban como animalitos. Y eso era los llanos en aquel entonces. O sea que la experiencia de rodaje fue dura, brutal. Y correr y salir del llano a mil porque ya venían a quitarnos el material. Luego la película sale y la censuraron. Nos censuraron la radio, nos censuraron las entrevistas, nos censuraron todo porque no querían que se hablara del problema indígena. Y cuando les dimos una copia, porque siempre les damos una copia a las comunidades, se la quitó el ejército. Ya desapareció. Se quedaron con ella. Sí. Ustedes después, yo quisiera como acercarnos, digámoslo, a esa obra maestra extraordinaria que es Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro, ¿cierto? O sea, hacen antes campesinos, pero se van acercando como a ese concepto documental en donde entra también como lo mítico y que se mezclan. Sí, la ficción. La ficción, sí. Y un poco una puesta en escena en donde lo mítico se mezcla, digámoslo, con la realidad y con la vida cotidiana, esas tres cosas, y van creando una obra extraordinaria que es Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo es esa elaboración? Pues se crea la primera organización indígena regional en el Cauca, CRI, Consejo Regional Indígena del Cauca, porque ya estaba en la situación de los pueblos indígenas. Era imposible con dos masacres, la de los Planas y la de los Cuivas. Entonces se crea esta organización y empiezan a recuperar tierras, se recuperan la primera recuperación. Cobaló es a la hacienda del arzobispo de Popayán, porque Popayán era tradicional con la iglesia, que era dueña de muchas tierras, y entonces seguimos ese proceso. Escuchamos un mito que cuenta un indígena que una vez había una huecada, que tenían unas reses que se perdieron y entonces fueron a buscarlas, se las robó el diablo, que a la vez es terrateniente y es carabinero, y que tiene un perro negro en la entrada de un corral de roca. Era todo el trauma de la conquista a través de los mitos. Sí. Entonces tenemos un grupo de Cali que estaba haciendo una obra de teatro, La Bala de Plata, y que era muy solidario con los indígenas, y Diego Vélez hace de actor, hace de diablo, y este gran artista Alcántara, creo que está, hace la máscara, que hace el diseño de la máscara, ¿no? que es preciosa. Y Ricardo Duque me dice que él hizo la máscara. La parte de hacer la máscara en yeso y luego todo eso. Y filmamos el mito de la huecada con el grupo de Cali, que vienen a la hacienda, allá a la hacienda donde estábamos filmando, y allá se filmó todo este mito. Pero, ¿cómo es digámoslo, la concepción del proyecto como tal?
el CRIC los llama, cómo se reúnen con ellos, cómo empiezan a hacer, digámoslo, ya las filmaciones de las recuperaciones de las haciendas. Pues mira, a ver, te digo, primero, como es una organización con un nivel político que tiene una tradición de lucha de Manuel Quintín Lame, de la Gaitana, ellos querían saber quiénes éramos nosotros. Vieron Chircales, nos aceptaron que testimoniáramos sus luchas, entonces empezamos a filmar. La primera recuperación fue en Coconuco, la hacienda del arzobispo de Cobaló, y ahí estuvimos con ellos filmando estas recuperaciones, y realmente nombraron asesores indígenas para que supervisaran lo que hacíamos. Y fue una transferencia de medios porque cuando llegamos allá ellos pagaban terraje. No sé si conozcan qué es terraje, que es pagar, son siervos de la tierra que tienen una chagrita en la hacienda del terrateniente y pueden tener ahí sus sembraditos, pero no les reconocen nada. Entonces no pagar terraje, recuperar la historia, la cultura, todo esto es un proceso que nos tomó 5 años. Seguir todo ese proceso, cómo recuperaban las haciendas, cómo se cualificaban políticamente, cómo pasaban de la sumisión a la organización. Y ya los indígenas venían a mi casa, yo tenía una moviola Steinbeck, donde editábamos y se quedaban en mi casa viendo cómo editábamos, cómo mostrábamos sus luchas. Fue, como te digo, una transferencia de medios. Hoy ellos están haciendo documentales muy buenos. Ajá. Sí. Que tú has estado dando sí, talleres. Yo di un taller cuando llegó el video. Sí. Porque empezaron a filmar, llegaron las cámaras VHS, pero les faltaba conocimiento técnico y la UNESCO me patrocinó un taller que dimos como para 50 indígenas, que hoy día tienen el tejido de comunicaciones, el CRIC, y hacen videos bastante buenos. Uh-huh. ¿Cómo era el trabajo de ustedes dos, Marta? El trabajo de Jorge y tuyo, no solamente, digámoslo, en el lugar pues ya de rodaje. También ahí me gustaría que nos contaras cómo era el grupo, digámoslo, por ejemplo, cuando hacen esos pasos de los alambrados y esas tomas que son tan hermosas, tan sencillas, pero de un valor estético y un valor también dramático tan hermoso. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Estaba Jorge? Estaba Jorge, mi persona. ¿Quién más? Forero estaba con ustedes. Ignacio Jiménez era un muchacho que Jorge formó en manejar la nalga y hacer sonido. Yo lo conozco. Sí, claro. Que ahora está de profe en una escuela de cine. Y él hacía el sonido, entonces estábamos ese equipo y pues... Y asistente de cámara, ¿no? Solamente no, Jorge. Jorge hacía todo lo que era cámara y tal. Yo conseguí una cámara Atom, que era una cámara muy buena en Francia, una cámara que llamaban el gato porque se ponía aquí en el hombro y era una cámara silenciosa excelente. Entonces filmábamos todo, pero nos tocaban unas jornadas porque hice a caballo, a Puracé, por ahí en esas lomas a buscar el bendito diablo, y además con un invierno que llovía día y noche, sí era duro. Y en las haciendas pues la gente era muy pobre, solo tenían ganado porque son haciendas lecheras, no eran haciendas industriales, eran de la burguesía de Popayán. Entonces realmente la comida era que colgaban una olla en el garaje y hacían una mazamorra ahí con verduras y maíz y así, pero se aguantaba mucha hambre. Realmente jamás tuvieron ellos ocasión de comer carne o algo así, no, era mucha pobreza, mucha. ¿Y cómo hacían te pregunto, Jorge, yo veo que Jorge estaba emocionado, digámoslo, haciendo los planos, estaba, digámoslo, cuando estaba en esas cocinas y a través del humo veía los rostros, ¿cómo era esa Es que había muchos cuentos de noche en las cocinas, sí. Se contaban muchas historias del diablo, de apariciones, allá hay mucha magia, y en los Andes la presencia del diablo es muy constante. Entonces cada noche que nos quedábamos ahí en esas cocinas era un momento de contar historias, de contar mitos, ¿no es cierto? ¿Cómo iluminaban esas cocinas? Yo nunca vi que ilumináramos nada. Era con la candela que había. Sí, obviamente,
Jorge no llevaba luces, nada, no Luces, era... yo no recuerdo nunca haber llevado luces. No, porque uno se pone a enfocar que pongo la luz, que pongo el trípode, que pongo no sé cuántos, altera la conducta y se vuelve muy acartonado o así. Vivíamos allá y convivíamos con ellos y entrábamos a recuperar la tierra con ellos y lo que pasara. Yo me acuerdo cuando fuimos a filmar unas recuperaciones en Sucre, porque el movimiento agrario se extendió por toda Colombia. Decían, en la hacienda hay policías disfrazados. Y uno entraba muerto de miedo que hay policías disfrazados, y allá con ese calor de Sucre me tocaba la grabadora que pesaba como 7 kilos, pero seguíamos todos esos movimientos sociales y... Te iba a preguntar, por ejemplo, cómo surge una secuencia tan hermosa que uno nunca se cansa de verla, que es la secuencia de los machetes, así que se están afilando en las piedras y que musicalmente toma un ritmo extraordinario. ¿Cómo surge? ¿Recuerdas cómo surge? Para el costeño, el campesino costeño tiene como su herramienta la rula, que llaman al machete. Y campesino costeño que tenga su cultura tiene esa herramienta que es la rula. Entonces ellos siempre la están afilando, sí. Afilando. Y observábamos que empezaban así, y empezaban todos, y subía eso, y fue una pista musical preciosa. O sea, se les presentó eso allí. Se presentó así. Y lo cogieron y lo iban a entrar a una recuperación, y cuando iban a entrar a una recuperación, como canta uno, cuando hay una recuperación, afilo bien mi machete cuando de tierra es la toma. Cantaban ellos. Sí. Hacen coplas de todo lo que hacían en recuperaciones, en todo, ¿no es cierto? Sí, aquí también se da también la aparición de esas mujeres que empiezan a ser una constante en tu obra, en todos los capítulos de tu obra, esa aparición de esas mujeres que no sabe uno de dónde salen, que son extraordinarias, valientes, que son la resistencia, pero que al mismo tiempo han sufrido enormemente, que son un momento de martirio, digámoslo, de la comunidad, y ellas lo dicen. Sí, mucho. ¿Cuál te gusta sobre todo de ese documental? Pues yo observaba que, por ejemplo, los indígenas, que tienen unas culturas más colectivas y menos machistas que los costeños, entraban todos, viejitos, niños, mujeres. En cambio, en la costa entraban menos mujeres. Menos mujeres se metían a recuperar tierras. Pero realmente, ¿cómo te digo? Es que era como compartir con ellos que mañana vamos a recuperar la hacienda de la viuda Barrios, que por allá hay policías disfrazados, que eso va a haber una balacera que no sé cuánto. Y uno diciendo, ay, hijo de madre, mañana nos toca entrar con esa gente. Y así nos tocaba, ¿no es cierto? Pues uno sí arriesgó mucho, porque allá cuando hay violencia y no les importa. Pero la época más dura sí fue cuando Urabá. Urabá sí fue muy duro, porque en Urabá, con la Operación Génesis, ya eran paramilitares, guerrilla, delincuencia común. Y allá en territorio yo escribía crónicas, porque cuando hacíamos lo del Cauca, yo me quedaba en una hacienda viviendo un mes o más, nos quedábamos con Jorge. Allá cuando entré a la zona de Urabá con Fernando, nunca. Ya el territorio no era nuestro, era de todos esos factores de violencia, y podías entrar y filmar y había una masacre y tenías que salir. Te tocaba salir, como fuera, porque había masacres constantemente. Entonces yo empecé a observar que las mujeres que estaban en el Coliseo cantaban la guerra, eran cronistas de la guerra, cantaban todo, cómo bajaban por el río Atrato, con solitas, llorando y sin zapatos. Yo empecé a encontrar esos cantos que eran muy bellos y contaban todo el conflicto, y eso nos sirvió para editar las películas. Y Jesús Abad Colorado, el fotógrafo, estaba allí en ese momento, sí, que ha sido un testigo de toda esta violencia, y él me cedió unas fotos, porque ya no podíamos quedarnos en el territorio, no era posible. O sea, esa segunda parte de tu trabajo realmente tiene una diferencia grande, y era que
el conflicto había escalado, el conflicto era muchísimo. ya era un conflicto, digámoslo, evidente, notorio, Sí. era una guerra pues entre ejércitos. Ya era una guerra, ya no se podía. Sí, y en quedar- donde la gente, las comunidades eran martirizadas, ¿cierto? Tanto Sí. por los tres ejércitos, Sí. que eso fue. Pero Marta, yo te iba a preguntar una cosa, yo sé que todos queremos saber también, tú con Jorge, digámoslo, ese autor que son ustedes dos, hacen después dos películas, ¿cierto? Más. Amor, mujeres y Que flores. es Amor, Mujeres y Flores, que Y es una Artero. película hermosísima, pasan al color, Sí. ¿cierto? Y es también una película muy fuerte y Sí. llena de belleza y que dicen que probablemente Jorge se enfermó allí, o no sé si Por lo los dicen. conflictos que hubo con gente que intentó ayudarnos y que fueron una gente que no era ni honesta ni nada. Y lo que pasa es que Jorge, veníamos del Cauca de muchos años, teníamos 2 niños pequeños y nunca estábamos. Entonces Jorge encontró que en la sabana había las máquinas de las flores Sí, y me dijo, hagamos una película en la sabana. Eso fue en el 84 que empezamos a filmar Amor, Mujeres y Flores. Y nos encontramos con esas mafias de la floricultura, había japoneses, argentinos, que ganaban millones con esa, pero las mujeres eran esclavas, tenían que soportar pesticidas, la docena sucia prohibida en todo el mundo. Entonces había abortos, había problemas de salud, muchas enfermedades nerviosas de los pesticidas. Y denunciamos todo eso y además una jovencita que había entrado a trabajar, Mariela, le dio leucemia y se murió. Entonces denunciar lo que pasaba y los señores mafiosos de las flores se vinieron contra mí a decirme que todo era mentira, que yo las obligaba a que actuaran. Bueno, me cayó todo el mundo encima y Jorge se enfermó y él murió en el 87, en enero. Y me tocó ir a Londres a acabar la película sola, que fue muy difícil. Ir a Londres a editar esa película. Allá la terminé y cuando volví, los señores de la industria de las flores querían barrer, que yo los había obligado, que eran mentiras, que las ponía a actuar, hasta que al final esa película terminó ganando y logramos una eficacia enorme para que controlaran el uso de pesticidas, les dieran uniformes humanos, porque les daban unos uniformes que no servían para nada. Fuimos a Alemania con obreras de flores, porque las iglesias alemanas financiaron que lleváramos mujeres a denunciar esas flores colombianas que estaban causando tantos problemas de salud en las mujeres, esclavizándolas, y cambiaron. Sí. digámoslo, a nivel de festivales también ganó premios, muchos Flores premios. ganó como 3, 4 premios, sí. Sí. Sí, es una película. ¿Cómo la ves ahora? A mí yo no Pues sé es si una ustedes la película- conocen, pero les sugiero que la vean, les recomiendo que la vean porque es muy, muy hermosa. Las mujeres que salen ahí, digamos, es muy dramático también, estas Sí. mujeres hablando, Sí. diciendo pues que están enfermas y luego las tomas de ellas embarazadas algunas, Hicieron mojadas una de huelga, pesticida, mojadas. hicieron una huelga, Hacen la huelga. duró como 3 meses, se tomaron la empresa, Sí. pero fracasaron porque no manejaban mercados ni manejaban exportaciones y fracasaron, Sí. pero se tomaron una empresa. Y toda esa parte, digámoslo, de cuando ellos se toman la empresa, que es como una utopía, ¿cierto? Hay un momento donde Sí. llegan los hijos, los niños, y hay como una fiesta comunitaria, es hermosísima, Sí, es ¿cierto? muy hermosa. Y después ya vuelve, ya retoman la empresa, ¿cierto? La policía. Y obviamente esa utopía pues se La sacaron. disipa de una. ¿sí? El sueño de manejar la empresa a ellas era muy difícil. No tenían dinero para todas esas carpas y todo que se había roto, y volver a crear esos invernaderos y mercados, y ya eso era muy pesado. Y les tocó desistir de tomarse la empresa. Sí. ¿Y qué pensaba Jorge? ¿Estaba contento con el resultado de ¿Quién? Jorge? No, porque no Él no la vio porque terminada, Jorge falleció, ¿no? Jorge falleció cuando me tocó arrancar para Londres a editarla sola. Entonces ya no. Pues, y te puedo preguntar entonces cómo fue todo ese momento en donde ya no estaba Jorge contigo. Pues hermano, me tocó a imaginas? mí hacerle frente a
mis 2 hijos que estaban adolescentes, pues fue un golpe durísimo. Y luego seguir con la fundación y en ese momento aparece la tragedia de Armero. Sí. Aparece, y hay un personaje en Armero que es una viejita campesina, María Eugenia Vargas, una viejita mágica, que viene a ayudarnos mucho porque es una mujer que frente a la adversidad siempre tiene como una manera de salir, de luchar. Nacer de nuevo, se llama. Nacer de nuevo, sí. Se llama ese documental. Sí. Pero cierto que Jorge trabajó ahí también. Empezó, hizo algunas. Estuvo filmando las primeras secuencias. Y luego trabajé con Juan José Bejarano, que su merced lo conoce. Sí, claro. Juan José me hizo la cámara y hicimos Nacer de nuevo. Y después de esa es la última película porque se acabó el cine, cerraron laboratorios y llegó el video. Sí, bueno que la película comienza con una frase, cierto, diciendo que seguiremos haciendo cine, Jorge, cierto. Mientras no hay uno explotado en Colombia. Mientras haya uno explotado en Colombia. Si ahí se acaba el cine y llegó el video, entonces es una época en que hay una transición y yo veía que los indígenas estaban manejando ya cámaras de video, pero que no conocían la técnica y no podían editar. Entonces la UNESCO en París sacó un programa que era transferencia de medios a comunidades indígenas y me voy a Popayán, regreso a hacer un taller con los indígenas, con 50 indígenas y me encuentro que todo el mundo está cultivando amapola. Había llegado el narcotráfico a las comunidades indígenas, venían los narcos del valle a llevarles semillas y todo el mundo cultivaba amapola. Hay 3 documentales sobre amapola. Lo que llama la trilogía de la amapola. Sí, de la amapola. Cierto que. Porque la amapola trajo violencia, trajo dinero fácil, trajo vicio, trajo lo peor que les puede ocurrir a una comunidad es violencia con la mujer. Eso era terrible. ¿Y cómo fue la reacción tuya después de haber trabajado con ellos en la recuperación de tierras y demás, y ver todos esos ideales y ver todos esos líderes, cierto, con unos valores tan transparentes y todo, y encontrar después a los años que el narcotráfico ha revuelto? No, hacíamos las películas y los mostrábamos borrachos y todo para que ellos se vieran. Sí. Sí, yo no tenía problema en que mostrarles cómo la amapola les traía violencia, suicidios, muchos suicidios. Porque estoy aburrido y se metían un furadán, que es un pesticida, y con eso se les paralizan los centros respiratorios y muchos jóvenes se suicidaron. Porque los fumigaron y se le acabó su plática de la amapola. Fue una época muy dura en el Cauca. ¿Tú trabajaste esos documentales con distintos camarógrafos, digámoslo, fotógrafos? Formé indígenas que me acompañaron y me ayudaron. Sí. Y las amapolas, Lucas, mi hijo, me ayudó en algunas de ellas. Y después llega Fernando Restrepo a la fundación, un joven que venía a aprender conmigo y con el que trabajo hasta el presente. Muchos años llevas, muchos documentales llevas con él, ¿cierto? Pues con él llevo 20 años. Hicimos lo de Urabá, la trilogía de Urabá, y luego hicimos... Historia de un genocidio, todo. Y ya, eso fue un momento en que empezaron a asesinar líderes, porque eso no es de ahora, sino de toda la vida. Y mataron a un indígena Cancuamo, que vino a Bogotá a denunciar que los estaban asesinando, y él dijo una frase: si hablo me matan, voy a hablar para que me maten. Y a los 15 días lo matan en Urabá. Y yo dije, pues voy a sacar mis archivos, y hice Testigos de un genocidio, Memorias de Resistencia, con todos los indígenas que habíamos filmado desde que empecé a hacer cine hasta ese momento, de todos los líderes que habían asesinado. Entonces lo trabajé con Fernando, lo editamos, y ahora que se creó la Comisión de la Verdad, ahora que se quiere recuperar la historia de todas estas luchas y de los mártires que ha habido, que han asesinado, me han llamado para que les colabore, porque tengo la memoria de muchos líderes que asesinaron. Marta, yo te pregunto, o sea, esa etapa larguísima de tu obra, después de la muerte de Jorge, que la haces en video, ¿cierto? Sí, ya es video. En video,
en donde la haces con distintas personas, donde Fernando es el que más ha estado contigo. ¿Qué reflexión te produce ese cambio, digámoslo, con esa primera etapa que es la de cine, blanco y negro fundamentalmente, pero toda esta cantidad de documentales que has hecho y que son fundamentales como denuncia y como pues constancia de una persecución, de un etnocidio, y como también la forma de encontrar esas mujeres y esas personas que de pronto ante cámara te dicen unas cosas que uno lamentaría que no existieran? ¿Qué piensas tú de esa? En esa segunda etapa, ¿tú ves varias etapas o puede decirte que, o sea, cómo es antropóloga, socióloga, investigadora que estudió en Francia? ¿Qué Pues pensó? O sea, como la historia sí. de un conflicto que nunca termina, que nunca ha terminado, porque yo también hice un documental y Juan José Bejarano me acompañó en Casa Verde con la guerrilla. Yo trabajé con Marulanda Vélez. ¿En qué año? ¿En qué año? Cuando muere Jorge. 87. Sí. Y recuerdo una frase que me... En el gobierno de Barco, cuando empezaron las conversaciones de paz. Belisario. Cuando la paz de Belisario, que podíamos entrar a Casa Verde y no había compadres. Sí. Entonces, empecé con los marquetarianos, los que fundaron las FARC, que eran Joselo, Marulanda, Guaracas. Bueno, y Joselo me dice una frase: siempre habrá Marquetalia, y hoy la volvieron a decir. Uy, no te creo. Hoy cuando la escuché dije, es que Marquetalia... ¿Te dijo eso, que siempre va a Marquetalia, como que dice? Joselo me ¿Queriendo dijo, decir qué? siempre habrá Marquetalia. Que no iba a haber paz. Es que para ellos Marquetalia es el símbolo de su lucha. Y el viejo Marulanda nunca quiso que entregaran las armas. Eso lo dijo Iván Ríos. ¿Por qué no le hicimos caso a Marulanda, que nos dijo que nunca entregáramos las armas? Viendo que no cumplieron los pactos de paz que se hicieron con Santos. Porque si se ha metido a sabotear ese proceso, ha sido el eterno señor que todos conocemos. Sí. Sí, porque si ha pasado eso, no ha sido un fracaso de quienes creían en la paz, creemos en la paz, sino de quienes no creen en la paz. De que no creen en la paz, y mira el resultado. Han producido esa vuelta a la guerra, pero... Y ese documental de Casa Verde, tú lo tienes, ese documental... No, porque resulta que ese documental se iba a mandar a Cuba, porque se iba a editar en Cuba, y entonces llegó la época difícil en Cuba y se quedó ahí 10 años. Y nuestro premio Nobel García Márquez se lo dio a un francés para que lo revelara y se lo robó. Porque nunca me preguntaban a mí, que yo me metí en ese lío, si era la autora o no. Ah, tú algún día me contaste que utilizan el material en algunas, que lo has visto utilizado, y ¿no? hasta ahora no les ha dado la gana de devolverme. Así es la gente. Sí. Unos ladrones descarados. Es un francés que robó medio país aquí, robó a todo el mundo, un tipo sin ninguna moral. Y ¿por qué no nos cuentas? Vamos a terminar, pues esta segunda etapa tiene muchísimos trabajos, los has mencionado, son en video, las circunstancias de rodaje son muy distintas, son estar escondiéndose de las balas, estar... no se podía quedar uno porque lo sacaban. Pero recogiendo, conclúyenos un poco, Marta, para que empecemos a conversar aquí con el público. ¿Por qué esa insistencia en esos trabajos? ¿Qué has recogido de esos trabajos? Por ejemplo, el último, que es Sinfónica, ¿cierto? La Sinfónica de los Andes. De los Andes, que es un trabajo donde recoges también unos testimonios de unas mujeres, unas cosas hermosísimas, tristísimas. Pues es la muerte de los niños, porque el Sexto Frente de las FARC usaba talleres hechizos para producir armas antipersonales, lo que eran minas, tatucos, y las sembraba cerca de las escuelas. Entonces yo empecé a observar que morían muchos niños. Hay la historia de una niña que viene de la escuela y está jugando a las escondidas, brinca y cae en una mina que la destroza, y el padre tiene que recoger los pedacitos de la niña que le queda. Entonces son historias de un duelo tan doloroso, tan terrible, de esta guerra que en el Cauca ha dejado tantas víctimas, y la filmamos en el norte del Cauca,
pero entramos cuando se había firmado la paz. Ya había como un momento de sosiego, como que no había tanta violencia, no había tanto retén de la guerrilla. Entonces estuvimos 2 meses y logramos sacar la película, la última, porque se crea una orquesta de jóvenes indígenas con instrumentos andinos que le cantan a los muchachitos que estaban muriendo. Y el profesor de música quiere sacarlos de la guerra por medio de la música. Es como meternos con los jóvenes, con el duelo, con lo que deja el conflicto. Bueno, vamos a proyectarla, pues se va a proyectar la película, entonces conversemos ya con aquí los amigos y pues que allanaran mi casa 2 veces, que con Chircales me hicieron un atentado a bala, que me metieron a la cárcel, pero por otra cosa, sino por los hippies, porque yo defendiendo a unos hippies me vinieron a pegar a los policías, y me en la cárcel distrital 1 semana, pero por defender a unos mechudos. Sí, pues sí, toda clase de incidentes, sí, sí. Marta, buenas noches, muchas gracias. Quería preguntarte si habías trabajado el tema de la minería ilegal, donde se transversalizan todos esos conflictos que has hablado, de tierras, el conflicto de tierras, elementos químicos, todo confluye en la problemática de la minería del oro. ¿La has trabajado? No, yo no alcancé a meterme. Hay un indígena en el tejido de comunicaciones que ha hecho un documental sobre la minería ilegal muy interesante. Harold se fue. Harold sí se ha metido a mostrar eso, de la minería ilegal. Pues fue durante el gobierno de Turbay que declararon al CRI como robatierras y hubo una arremetida con torturas, asesinatos, vino Amnistía Internacional a tomar testimonios, hicimos como en homenaje a un indígena que fue un líder muy importante, Benjamín de Indicué, hicimos la voz de los sobrevivientes y luego me tocó otra masacre que fue la de Caloto, pero ya no la filmé yo, la filmaron 2 indígenas que ya manejaban equipos, Palechor y Manuel Sánchez. Y en el taller que editamos Memoria Viva sobre la masacre de Caloto, pero ya la filman ellos, los propios indígenas. Y ahora estamos coproduciendo con ellos porque cuando muere una niña por un explosivo, una niña de 11 años, los que filman todos son los indígenas. Pero como no tienen como equipos para editarlo, lo editamos nosotros y ya coproducimos sus documentales. Es admirable lo guapa que se presenta a los ojos nuestros una mujer como Marta Rodríguez, pues que empieza en el barro, de entrada, ¿cierto? Su primera experiencia no es arriba, digamos, pues, es decir, auscultando los misterios del cielo, sino abajo, ¿cierto? En el barro. Uno cómo no evocar con su trabajo que ha crecido como la hierba en los años 90, películas y documentales que tienes que traer, Víctor, por favor, a la Cinemateca, este trabajo que, pues, es decir, yo vi Chircales, por supuesto, pero todos estos trabajos que para la mayoría creo que no son desconocidos. Y la presencia viva que tiene ese trabajo es admirable porque de lo que se trata con el arte y con la literatura es de sacudir en un país como el nuestro, por favor.
Es decir, esas cosas como, es decir, no entremos en detalle. Yo lo que quiero es felicitar a Marta por lo guapa que es, ¿cierto? De entrar al barro, y cómo no evocar a Walt Whitman, ¿cierto? Que Walt Whitman, al final del canto de mí mismo, él dice: me doy al barro para crecer en la hierba que amo. Si me necesitáis aún, búscame bajo la suela de tus zapatos. No, esto me parece que es admirable, porque es el mismo espíritu, el de Walt Whitman y el de Marta, y es trabajar con los menores, es decir, con los oprimidos, con las minorías. Trabajar con los negros y con los indios es una cosa muy rara de todas maneras, porque han sido minorías, etnias, poblaciones absolutamente desamparadas y despreciadas por las autoridades, por los amos en Colombia desde Cristóbal Colón. No, o sea, que es que la impronta es dura, ¿cierto? Y cómo no evocar al doctor Quintino, ¿cierto? Por favor, al doctor Quintino, Manuel Quintín Lame, ¿cierto? Ese hombre grande con una cabellera tan larga como su bordón, ¿no? Que toda su vida, y vivió 82 años, se la pasó en los juzgados peleando por las tierras de los indios, diciendo: pero ¿qué pasó aquí, hombre? Pero si nosotros vivíamos aquí, ¿cómo es posible? Vivimos en el Borbollón, aquí en el Cauca, hace no sé cuántos años de todos mis padres, y llega un señor blanco con unos papeles y quiere que le pagamos terrace, pues que le paguemos, que eso es de él, ¿no? Y uno dice, es el mismo requerimiento que los conquistadores trajeron aquí. Esta cosa del abogado Palacio Rubio, ¿cierto?, que trajeron de España, que les hacían leer a los indios antes de tomarse una comarca, que decía: señores, esto que donde ustedes están, esto se lo dio Jesucristo al Papa, y el Papa al rey de España, y el rey de España nos mandó a venir lo que de nosotros, y nosotros aquí llegamos a lo que vinimos, esto es de nosotros, ¿cierto? Y si os resistís y no te desplazáis, haremos todo el mal posible con la ayuda de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llamó el requerimiento, y uno dice, se está repitiendo todos los días, ¿cierto? Es decir, no, es que, ¿cómo? Es que esto no es suyo, hombre, por favor, aquí llegó el papel blanco con la notaría. Todo el tiempo, esta manera, digamos, pues tan impresionantemente en Colombia hace que el arte, la literatura, por favor, la música, tiene que sacudirnos a todos, pues, y abrirnos los ojos para percibir sin horror y con la especie, pues, de amor del corazón de Marta, ¿cierto? De entrar a juntarse con esa gente y a no temer ensuciarse las manos con el barro. Muchas gracias, Marta. Y Víctor, por favor, tráenos estas cosas de Marta, por favor. Bueno, su merced, muchas gracias a todos. No, entre otras cosas, solamente para decir que tú tienes muchas de las películas acá, las estás ofreciendo, ¿cierto? En DVD. Pueden comprarlas. Ahorita vi por lo menos 8 o 10 documentales que están ahí, muchos de los cuales son los que tú dices que no conocemos de la segunda etapa de Marta Rodríguez, que es una etapa, pues, que hay que conocerla. O sea, Marta, digámoslo, te han mandado muchas saludes directoras antioqueñas que no pudieron venir, Laura Mora, Catalina Arroyave, que están, y el amor y la admiración y lo que tú has sido para estas mujeres directoras es impresionante, para todos los documentalistas y para todos nosotros. Yo creo que, pues digo yo, que nos comprometemos a estudiar tu obra como una forma del amor que queremos manifestarte. He pasado 3 días que han sido muy gratificantes, compartir con ustedes, que vean las películas. Ahora vamos a pasar nuestra voz de tierra y bueno, les agradezco mucho. Que fue restaurada, ¿no?